Como en la gran mayoría de los factores compuestos, el tipo melánico ágata es el más masivamente criado dentro de la mutación pastel, y este video estará 100% dedicado a esta gama. Como ya hemos visto en videos anteriores, la mutación pastel se comporta genéticamente ligada al sexo recesiva. Ligada al sexo, ya que el gen que provoca este efecto se deposita en los cromosomas sexuales Z. Recordemos que el macho presenta 2 cromosomas sexuales Z, mientras que la hembra solo presenta 1. También es recesivo, ya que al encontrarse en situación de heterocigosis, el gen no mutado es dominado por su alelo ancestral, el no pastel. Por lo que al encontrarse en heterocigosis, se va a decir que este fenotipo va a ser clásico portador de pastel. Cabe destacar que la heterocigosis solo es posible en machos, ya que estos poseen 2 cromosomas sexuales Z, mientras que la hembra, al solo poseer uno, si el gen ancestral se deposita en Z, la hembra va a ser clásica, mientras que si se deposita el alelo mutado pastel, la hembra va a ser pastel. En genética, esta situación, donde hay solo un alelo que no tiene rival, ya que el cromosoma atrofiado de la hembra, al que llamamos W, no posee ninguna información, esta situación se la conoce como hemicigosis. Es por este motivo que las hembras no van a poder portar nunca ninguna mutación que sea ligada al sexo. El efecto de la mutación pastel sobre los pigmentos, como ya hemos visto en los videos anteriores, es el de dilución sobre la estructura eumelánica del plumaje. ¿Por qué del plumaje? Porque las partes córneas, la piel, no se ve afectada por la mutación. La mutación diluye la eumelanina, tanto la de los diseños, la eumelanina concentrada, como la dispersa que conforman la envoltura, no viéndose afectada ni la feomelanina ni el color de fondo. Esta mutación acoplada al tipo melánico ágata nos da un fenotipo donde los diseños presentan una dilución de la eumelanina, dando una tonalidad grisácea en los diseños, mientras que la envoltura, la eumelanina dispersa, tiene una doble dilución, una dilución producto del ágata y sumada a la dilución propia del pastel. La feomelanina, por su parte, tiene una sola dosis de dilución, la del ágata, ya que el pastel no la estaría afectando. A su vez, las partes córneas también tienen una dilución producto del ágata y no del pastel. Si comparamos un canario ágata pastel con un ágata clásico, el ágata pastel va a estar más claro en cuanto a su estructura melánica en el plumaje. Los diseños se van a ver, en vez de negros, se van a ver grisáceos, mientras que la envoltura también se va a ver más clara, dándole al color de fondo mucho más protagonismo. Antes de adentrarnos en el mundo del estándar del ágata pastel, te pedimos que te suscribas a nuestro canal. Si te gustó nuestro video u otros videos, dales like y déjanos tus comentarios sobre alguna duda que te pudiera haber quedado o bien sobre alguna temática que te gustaría que abordemos. Retomando a nuestro punto de interés, el ágata pastel. Ahora nos referiremos específicamente al estándar. Lógicamente estamos hablando de un canario melánico, con lo cual el tipo va a seguir siendo el protagonista a la hora de evaluar este tipo de aves, con un 30% del puntaje total que podrá obtener, es decir, 30 puntos. En segunda instancia tendremos la categoría, la variedad y luego el resto de ítems, al igual que en todos los canarios melánicos. Volvemos a la normalidad, y esto se debe a que en el ágata pastel buscaremos las mismas características que buscábamos en el ágata clásico afectado por la mutación. ¿Por qué decimos volvemos a la normalidad? Porque en el Bruno pastel había una dicotomía entre lo que es la estandarización del pastel y la estandarización del clásico. En el ágata no ocurre lo mismo, sino que respeta los mismos parámetros, al igual que ocurría con los negros pasteles. Debido a ello, dividiremos al tipo, dividiremos a la estructura melánica en los 4 aspectos que siempre mencionamos: la calidad melánica, el diseño, la envoltura y las partes córneas. Si comenzamos por el primer aspecto, es decir, la calidad melánica, debemos mencionar que en este apartado debemos evidenciar indefectiblemente el efecto de la mutación pastel, es decir, que la eumelanina deberá mostrarse diluida. Esto lo observaremos principalmente en el diseño, cuya estandarización ha sido fijada como gris oscura. Pero nunca debe perderse esa cualidad de gris. Esta deberá ser lo más oscura posible, pero siempre gris. En el momento en el que la melanina empieza a mostrarse de tonalidad negra, esto puede deberse a 2 factores fundamentales. El primero, que el ejemplar no sea pastel, y el segundo, que sea pastel pero no esté mostrando el efecto propio de la mutación. Ante esta situación, el ejemplar no deberá ser enjuiciado como ágata pastel. Hablando de calidad melánica,
algún clásico o algún pastel que no muestre la mutación no serán los únicos intrusos con los que nos podemos topar. Muchas veces aparecen ágatas topacios expuestos como ágatas pasteles. Esto puede ocurrir por desconocimiento del criador básicamente, en la mayoría de los casos, o incorpora mal un ejemplar o posee ambas gamas y se le han mezclado los ejemplares y lleva a concurso un ágata topacio como ágata pastel. Aquí es importante que el juez pueda detectar ello, si no caeremos en una injusticia y terminará ganando el topacio por sobre el pastel. Esto ocurre por el efecto propio de la mutación. La gran centralización y la gran carga de melanina que poseen los ágatas topacios en su diseño hacen que el contraste sea mucho mayor y el brillo muy superior al de un ágata pastel, con lo cual en concurso correría con una gran ventaja. La gran diferencia entre uno y el otro son básicamente los efectos. En el topacio tenemos la clásica centralización de la que solemos hablar, donde toda la estructura melánica la observamos principalmente en la zona de diseño. Eso hace que el diseño sea muy oscuro y la envoltura muy clara. Ahí está la diferencia con el ágata pastel. El ágata pastel muestra dilución. Los diseños van a mostrarse en las mismas áreas de depósito de expresión que en el clásico, pero de una tonalidad más clara. Entonces la envoltura va a seguir mostrando algún vestigio de pigmentación superior a la que podemos observar en un topacio, y también la pigmentación de diseño y de plumas largas es virtualmente diferente, ya que muestra una expresión homogénea pero de color gris más claro que el que suele mostrar el topacio, que no muestra dilución. El topacio no diluye. Ahí está la diferencia y ahí está la importancia en detectar la dilución en los ágata pasteles que estamos enjuiciando. Luego tenemos el diseño, que básicamente respeta los mismos parámetros de estandarización que los ágatas clásicos. Si no viste el video de ágatas clásicos, te recomiendo que lo hagas, porque será una base fundamental para comprender todo este video del ágata pastel. Te dejamos el link al pie del video. Las estrías deberán ser finas, cortas y numerosas, igual que hemos mencionado en los clásicos. Y las encontraremos también en las mismas zonas, en la cabeza, en dirección al dorso, pasando por la nuca y llegando a las plumas largas. Estas últimas mostrarán un reborde más claro, ¿sí?, que será zona de envoltura, que deberá ser lo más ancho posible para también respetar la reducción en la zona de las plumas largas. Recuerden que esta reducción es selectiva y no propia de la mutación ágata. Es la selección que ha desarrollado el criador a lo largo de tantos años. Y la deberemos ver en todas esas zonas y también en toda la zona frontal, es decir, en los flancos, direccionándose hacia el pecho, en la zona de bigotera o bien mejillas y mentón en la estructura mosaico. Siempre todas estas zonas intentaremos que la expresión sea de diseño fino, corto y numeroso. En cuanto a las melaninas dispersas, la envoltura, estamos hablando de un canario diluido, con lo cual buscaremos la mínima presencia de pigmentación. Feo, invisible, que no podamos ver presencia de feo, y EU la menor posible. Siempre también la envoltura debe mostrar el efecto de la mutación, ¿sí? Es decir, que en la envoltura tenemos una doble dilución, la de la mutación ágata por un lado y la de la mutación pastel por el otro, con lo cual la envoltura será considerablemente más clara respecto a un clásico. Respecto a las partes córneas no hay mucho para agregar de lo que venimos hablando siempre. Canario diluido es sinónimo de partes córneas lo más claras posibles y la aparición de melanización, sea de uñas o de patas, será penalizable en base a la gravedad de cada caso. No podemos dejar de hablar del estándar de los ágata pasteles sin hacer mención a las interferencias, es decir, la interferencia del tipo ágata pastel sobre la categoría y sobre la variedad. Ambas características van a ser muy similares a las descritas para los ágatas clásicos, es decir, que respecto a la categoría estamos en presencia de un canario de doble dilución, por así decirlo, ¿no? La mutación ágata y la mutación pastel ambas diluyen, con lo cual la categoría va a ser muy difícil de disimular los posibles defectos que pudieran acarrear los ejemplares, referido al shimel en los intensos, referido a nevación larga en los nevados, o bien referido a poca expresión o mucha expresión, excesiva expresión del hipocromo en canarios mosaicos, con lo cual deberemos prestar mucha atención a la categoría a la hora de seleccionar nuestros ejemplares y a la hora de acasalarlos. Respecto a la variedad ocurre algo similar. Esta doble dilución, por así decirlo, hace que los colores de fondo se expresen prácticamente en todo su esplendor.
Con lo cual los lipocromos deberán mostrarse lo más puros posible, lo más brillantes posibles, ya que estarán muy ligeramente influenciados por la presencia de las melaninas dispersas, que son mínimas. Con lo cual el color de fondo deberá ser puro, deberá ser brillante y uniforme para poder obtener una variedad correcta. Culminando la descripción del estándar de los ágatas pasteles, vamos a hacer una pequeña referencia hacia los ágatas pasteles de fondo blanco. Resulta que, al igual que en los clásicos, en concurso nos toparemos con las tres diferentes estructuras de plumas compitiendo en forma conjunta, es decir, ágatas pasteles blancos intensos, nevados y mosaicos. Ante esta situación, no debemos tener prioridad por ninguna de estas tres estructuras de pluma. Lo que vamos a buscar, al igual que en los clásicos, va a ser el ejemplar más equilibrado de todo lo que acabamos de describir hasta el momento. Intentaremos detectar el ejemplar que más cantidad de virtudes muestre en contraposición a los diferentes defectos que pudiera mostrar. Recuerden que cada una de las estructuras de plumas tiene diferentes predisposiciones que lo beneficiarán o lo perjudicarán a la hora de expresar al máximo su cualidad de ágata. En resumen, los intensos suelen mostrar diseño más fino, más corto, pero menor cantidad del mismo, menor contraste, mayor carga de envoltura, menor presencia de diseño en cabeza y en pecho. Los nevados son ejemplares equilibrados y los mosaicos, por última, mostrarán diseño más ancho, más continuo, pero también mostrarán mayor contraste, mayor cantidad de diseño, sobre todo en cabeza y en pecho, menor carga de envoltura, en fin. No hay que tener tendencias, no hay que generar tendencias, siempre hay que elegir el ejemplar más equilibrado, pero sí es bueno como criador conocer que cada estructura de pluma posee sus propias predisposiciones para lograr su cualidad de ágata. Para reforzar esto, los invitamos nuevamente a ver el video de los ágatas clásicos, donde abordamos esta temática con más profundidad. Como en todos los canarios ágatas, las técnicas de compensación y fijación de caracteres son muy utilizadas dentro de la gama de ágata pastel, sobre todo cuando cruzamos puro por puro, es decir, ágata pastel por ágata pastel. Si quieres profundizar más sobre estas técnicas, te recomiendo que mires el video que hemos hecho sobre canarios ágatas clásicos, donde profundizamos y desarrollamos mucho más estas técnicas. Te dejamos acá en la descripción el link. La utilización de portadores en este tipo de canarios es muy válida, pero como en todos los canarios, al hacer portadores, debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero es buscar en los canarios clásicos que vayamos a utilizar las características que deseemos incorporar a nuestro plantel de ágatas pasteles. Por ejemplo, si necesitamos incorporar diseño pectoral o una buena categoría o la característica que fuese, debemos buscar en esos canarios clásicos que los mismos nos vayan a aportar esas características. Lo segundo es, una vez encontrado ese tipo de canarios que estamos buscando, intentar de que los mismos nos traigan consigo la menor cantidad posible de defectos o ningún defecto, ya que si mejoramos, por ejemplo, si buscamos un diseño pectoral pero vienen con una carga feomelánica excesiva, va a ser un arma de doble filo. Y lo tercero, y no menos importante, es tener en cuenta el efecto de la mutación. Debemos hacer el ejercicio mental de trasladar, en este caso, la dilución del pastel al clásico que estemos por utilizar. Por ejemplo, si vamos a usar un ágata que encontramos características deseadas y las queremos trasladar a nuestro pastel, pero evidencia una mínima presencia de feomelanina, al diluir la eumelanina, cuando lo traslademos al pastel, esa feomelanina, que no va a estar afectada por la mutación, va a tomar mucho más protagonismo y es muy probable que saquemos de ahí ágatas pasteles muy amarronados. En el caso del ágata pastel, que sigue los mismos parámetros de estandarización que el ágata clásico, mientras más contrastado sea el ejemplar que vamos a utilizar, mejor va a ser para nuestro plantel de ágatas pasteles. Lo que sí es bueno tener en cuenta al momento de hacer portadores es el comportamiento hereditario de la mutación. Al ser ligado al sexo recesivo, es mucho más provechoso que las hembras sean clásicas por macho pastel que al revés. ¿Por qué? Porque si cruzamos un macho ágata clásico por una hembra ágata pastel, las hembras que obtendremos de ahí van a ser clásicas y, como ya sabemos, por una situación de hemicigosis no van a poder portar pastel las hembras, mientras que los machos sí portarían pastel. Si hacemos al revés, si utilizamos el macho pastel por hembra ágata clásica, en la primera descendencia, en el primer año, vamos a obtener hembras ágatas pasteles puras
mientras que los machos ágatas clásicos van a aportar pastel, siendo mucho más provechoso estos resultados para nuestro plantel de ágatas pasteles. Cruzamiento por Isabel pastel. Este cruzamiento es muy utilizado dentro de los criaderos de ágata pastel, pero siempre utilizando Isabeles pasteles que están estrechamente ligados a estos planteles, ya que, como vamos a ver en nuestro próximo video de Isabeles pasteles, no siguen los mismos parámetros de estandarización que en los ágatas, cosa similar a lo que ocurre con los brunos y los negros, por lo que si utilizamos Isabeles pasteles, de estos deben evidenciar estrías, deben evidenciar diseño. Mientras más oscuro sea ese diseño, mejor, mientras más profundo sea, mejor, ya que vamos a trasladar al ágata la mayor profundidad posible de diseño, cosa que es opuesta a lo buscado en los Isabeles, donde la tonalidad es más limitada, más tendiente al beige. De contar con este tipo de canarios, podría ser beneficioso o no para nuestro plantel de ágatas pasteles, dependiendo de las características cuantitativas que estos tengan y que querramos trasladar a nuestro plantel de ágatas pasteles. Lo que sí hay que tener en cuenta es que al cruzar ágata por Isabel, estaríamos trasladando el gen de melanina marrón, por lo que las siguientes generaciones probablemente comencemos a sacar Isabeles pasteles de los ágatas pasteles, teniendo una menor cantidad de ejemplares para concurso. Déjanos tu aporte o experiencia en este tipo de canarios en los comentarios. Y si te gustó este video, dale me gusta, compartíselo a alguien que le pueda llegar a interesar, y para más videos como este u otros relacionados con la ornitología deportiva, seguinos acá en nuestro canal. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario Isabel pastel.